hermano, es sin lugar a dudas una parte necesaria para nuestras vidas. Es una parte importante para nuestras vidas. El arrepentimiento, hermanos, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacerlo, ponerlo en práctica. Y, por supuesto, este tema del arrepentimiento, el punto del arrepentimiento, la motivación principal o importante que nosotros tenemos para el arrepentimiento no es solamente nuestras conciencias, en el sentido de que nuestras conciencias de pronto nosotros pensamos en que nos está culpando de algo y nosotros necesitamos descargar ese algo, y cuando descargamos ese algo, lo hacemos a través del arrepentimiento, ¿no? Entonces, todo el mundo, no importa cristianos o no cristianos, hemos tenido esa sensación de culpabilidad en nuestra conciencia. Y mientras está nuestra conciencia ahí culpándonos, hermanos, es muy difícil, a veces se vuelve difícil sobrellevarlo, y necesitamos de esto que se llama arrepentimiento, ¿no? Incrédulos o no, o creyentes entienden el arrepentimiento, pero hermanos, más allá de nuestro sentimiento, más allá de nuestro deseo, ¿no? El arrepentimiento es algo que nosotros podemos ver en la Biblia. O sea, Dios está mostrándonos en la Biblia esto. No es algo que solamente nosotros sentimos la necesidad de hacerlo, sino es algo que Dios ha mandado, ¿no? Que Dios muestra en su palabra. Vamos a mirar, hermanos, en primer lugar, cuando pensamos en este tema, pensamos en esto, en el arrepentimiento, que es un mensaje proclamado. Es un mensaje proclamado, es decir, parte eh, de la enseñanza para todo ser humano es justamente el arrepentimiento. Parte de la enseñanza para todo ser humano. No importa quién sea, no importa dónde esté, es un mensaje que emana de la Biblia, ¿no? Emana de la Biblia. Por ejemplo, vamos a empezar, hermanos, mirando esta proclamación a través de la palabra de Dios. Pensamos en Juan el Bautista. ¿Qué es lo que él decía? En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Este es uno de los primeros mensajes que aparece en la Biblia. Perdón, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Recuerden, por favor, en la Biblia hay una división de Antiguo y Nuevo Testamento, y este es el primer mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. Dice aquí que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto y diciendo. Ahora, cuando dice y diciendo, estas palabras nacieron de él. Él dijo, bueno, voy a hacer a la gente tal cosa para tener seguidores y nada más. ¿Será así? ¿Será que él ahí lo planeó en una noche, lo planeó en un día y a ver cuál es el mensaje que voy a decir? ¿O es algo que vino de Dios? Algo que vino de Dios, por supuesto. El transmisor del mensaje fue Juan el Bautista. ¿Qué dijo él? Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. A todo el mundo le decía eso Juan el Bautista, a todos los que venían para ser bautizados. Arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se acerca. Pensamos en Jesús, el mismo Jesús también lo dijo. Léalo, por favor.
Lucas 5, 31, 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los de enfermos. No he venido a llamar a los justos, o a pecadores. No hace sentido. Exactamente. Interesante, ¿no? O sea, aquí, hermanos, vemos que este mensaje no nace solo en nuestra conciencia o la necesidad de nuestra conciencia, sino es algo que Dios ha mandado. Aquí dice, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, según esto, según lo que vemos aquí, ¿quién necesita el arrepentimiento? Pecador. Los pecadores. Los pecadores. Los que están en pecado necesitan el arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, él estaba proclamando, note por favor lo que él decía, lo que decía Juan el Bautista primero, arrepentidos porque el reino de los cielos está cercano. Buenas noches, bienvenido. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿quién necesita el arrepentimiento? Los pecadores. Eso, ténganlo en la mente, por favor. Pensamos en lo que en la predicación de los apóstoles, después que Jesús ya se fue, ellos predicaron. ¿Cuál es el mensaje que Jesús les dejó para que prediquen ellos? Mire, los apóstoles en Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, ¿qué dice ahí? Tenga la bondad. Y como nada que pudiste decir, he venido y anunciado y enseñado públicamente y por el caso, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, hermano. ¿Qué iban haciendo los apóstoles? ¿Cuál era su predicación, su anuncio, su mensaje que Dios les dijo? El arrepentimiento. Y como nada que fuese útil, el ruido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre, hermanos, pónganse a pensar, siempre está apuntando a Dios, ¿no es cierto? Como a la persona divina, ¿a quién le debemos algo? ¿Qué le debemos a, qué le debemos a Él, más bien dicho? Arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Por qué una persona necesita arrepentimiento? Porque tiene culpabilidad. ¿Entiende? Una persona que tiene culpabilidad necesita arrepentirse. Entonces, el mensaje proclamado es para todos los seres humanos que necesitamos el arrepentimiento. Aquí dice claramente, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para, ¿no? O algunas versiones dice hacia, ¿no? Para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Cuando hablamos de arrepentimiento, hermanos, la idea es confesar nuestras culpas. O sea, aceptar nuestras culpas, aceptar que estamos mal con Dios, aceptar que no hay comunión con Dios, que no tenemos bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que causa la culpabilidad en el hombre hace que no podamos tener bendiciones de Dios, no podamos tener comunión con Dios, no tengamos salvación con Dios. ¿Qué necesitamos hacer nosotros?
como seres humanos, arrepentirnos. Ahora, esto es interesante, como dice aquí. ¿Para qué? Para- ¿Cuál es la idea aquí? La idea, hermanos, es que después del arrepentimiento, ¿qué viene? Si uno se arrepiente, ¿qué obtiene de otra persona o de Dios? Perdón. Perdón. Entonces, nosotros necesitamos el perdón de quién? Pues Dios. De Dios. Pero él requiere arrepentimiento de parte de nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando dice arrepentimiento para cuando son interesantes, el arrepentimiento, cuando nosotros hablamos de pecado, no nos debemos los unos a los otros, sino Dios. Dios es el que otorga qué cosa, El arrepentimiento. el perdón, Perdón. Él el perdón. es el que manda a arrepentirse. Él es el que manda a arrepentirse. Entonces, hermanos, el enfoque es Dios. Ahí está de por medio el pecado, el arrepentimiento y el perdón. ¿No? Si alguien está en pecado, necesita arrepentirse para con Dios. ¿Y qué va a obtener de Dios? El perdón. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vemos un mensaje, lo que dijimos, proclamado. ¿No? Este es el mensaje proclamado. Ahora nosotros pensamos, ¿por qué razón quiere Dios que nos arrepentamos? Y ahí, aquí viene la segunda parte de nuestro estudio, motivos para el arrepentimiento. ¿Por qué motivos para el arrepentimiento? Porque todo pecado está en contra de Dios. Todo pecado está en contra de Dios. Mire, por un lado, vemos nosotros a Dios que es santo. No tiene Dios pecado. No tiene pecado, es completamente limpio, santo. Mire lo que dice la Biblia, Habacuc 1:3. Tenga la bondad de leerlo. Para no, dice, muy limpio eres de ojos para ver. Ni puedes ver el área de la radio. Exactamente. Él no puede estar en comunión con el mal. Él no puede compartir con el mal. Él no puede ser parte del mal. Si fuera así, hermanos, que Él puede compartir con el pecado, ¿de qué Dios estamos hablando? No tendría sentido, ¿no? ¿Cómo es que Dios, siendo pecador, exige el arrepentimiento? No tendría sentido. Pero cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios puro, en Dios limpio, en un Dios, hermanos, que no tiene mancha alguna, ¿no? Miren lo que dice aquí en Salmos 5, 4 y 5, hablando de la santidad de Dios. Léanlo, por favor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tu hermano no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Algún momento en nuestra vida vamos a irnos de este mundo. ¿El ser humano podrá llegar al cielo con el pecado? No, de ninguna manera. Pero aquellos que nunca se arrepienten, aquellos que nunca vienen a Dios, anhelan estar algún día con Dios. Pero la pregunta es, ¿podrán? No podrán. ¿Por qué? No porque es una opinión de nosotros los seres humanos, sino porque Dios dice aquí, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. No puede haber comunión cuando hay pecado, ¿no? Entonces, el motivo para el arrepentimiento es porque todo pecado está en contra de Dios. En segundo lugar, motivos para el arrepentimiento, pues la salvación del alma. La salvación del alma. Mire aquí, Hechos capítulo 3, versículo 19. Léanlo, por favor. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor cientos de refrigerios,
Muy amable, hermano. En el mensaje proclamado dice, así que arrepentíos y convertidos, para que sean, ¿qué cosa? Borrados vuestros pecados. Si uno no se arrepiente, ¿serán borrados los pecados? Nunca, jamás, nunca. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es un mensaje importante que nos da Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos el perdón de Dios. Si no obtenemos el perdón de Dios en esta vida, no podemos estar en la presencia de Dios salvados el alma. ¿No? Por eso dice, para que sean arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ok? Veamos otro texto. En Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para Dios. Muy amable. De manera, glorificaron a Dios. ¿Por qué glorificaron a Dios? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto, hermanos, es importante. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, recuerden por favor, en el Antiguo Testamento solo podían ser salvos ¿quiénes? El pueblo de Israel. Pero Dios ha dado la oportunidad para ser salvo todo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sin arrepentimiento tampoco hay salvación del alma. ¿Entiende? Sin arrepentimiento no hay salvación del alma. Por eso es arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. Dice que ha dado arrepentimiento para vida. Si no hay arrepentimiento, no tiene vida. Una persona, hermanos, que no es cristiana aún, ¿cómo está espiritualmente? Está muerta, necesita vida. Y cuando hablamos de vida, necesita arrepentimiento para vida. O sea, Dios nos está dando la oportunidad, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad de poder ser salvos. La pregunta es si nosotros vamos a aceptar las condiciones que Dios nos está dando o no. Mucha gente puede escuchar el Evangelio, puede saber del Evangelio, pero no puede ser al mismo tiempo que no haga nada en su vida. Dios dice que se arrepienta, pero si es que esa persona no lo toma en serio, no toma en serio las palabras de Dios, se irá en la vida sin arrepentimiento para con Dios. ¿Y eso qué le va a causar? Eso le va a causar lo siguiente. Y ese es el motivo para el arrepentimiento. Por el castigo de Dios. Vemos que por la salvación del alma, pero si no se arrepiente, vendrá el castigo de Dios también. Note, en Lucas capítulo 13, versículo 5, lo que dice. Tenga la bondad de leer. Digo, no, todos pereceréis igualmente. Muy amado. El Señor Jesucristo decía cuando estuvo aquí en esta tierra, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa quién sea. No importa si es una autoridad importante en este mundo, es una persona famosa en este mundo, es una persona tiene muchos bienes, es muy rica en este mundo. No importa cuánta inteligencia tenga, no importa cuántos títulos tenga. De igual manera, no importa si es pobre, no importa si es que es una persona que lucha en la vida para subsistir, no importa. Todo el mundo necesita, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Y si no se arrepiente, todos
pereceréis igualmente. Es decir, aquí, hermanos, no existe preferencia para nadie. No existe preferencia para nadie. Si no se arrepiente, perecerá. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando nosotros demos el último respiro aquí en la vida. Nosotros necesitamos asegurarnos, hermanos, que cuando demos el último respiro de nuestra vida, nosotros nos hayamos arrepentido con Dios. Si no, ¿qué va a pasar? Todos pereceréis. ¿Quién dice eso? Lo dice Cristo. Son las palabras de Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Mire también en Hebreos capítulo 10, verso 19. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Muy amable, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor? ¿Qué cosa? Castigo. Pensáis que merecerá el de pisotear al Hijo de Dios. ¿Cuándo el hombre pisotea al Hijo de Dios? No quiero repetir. Cuando no quiere repetirse. O sea, es decir, sabe que Cristo murió en la cruz por el pecado suyo, pero no quiere beneficiarse de ese sacrificio. No le interesa el sacrificio de Cristo. O sea, está en la vida, vive en la vida a su propia forma de pensar, a su propia iniciativa, sin servir a Dios, sin alabar a Dios, sin buscar a Dios en su vida. Si no busca a Dios en su vida, no va a saber que es necesario arrepentirse. No va a saber. Pero si nunca se arrepiente, y una persona sabe acerca de la muerte de Cristo y no hace nada en su vida, ¿qué merecerá? El castigo. El castigo. Entonces, los motivos para el arrepentimiento, ¿cuál es? El castigo de Dios. Hemos visto entonces, hermanos, el mensaje proclamado del arrepentimiento, el motivo para el arrepentimiento, porque Dios es santo primero. Habíamos dicho, Dios no puede comulgar con el pecado. En segundo lugar, por la salvación del alma. En tercer lugar, por el castigo que uno puede recibir. ¿No es cierto? Ahora vamos a mirar, hermanos, les invito a mirar a continuación ejemplos de arrepentimiento. Ejemplos de arrepentimiento. O sea, vamos a mirar, hermanos, que verdaderamente se arrepintieron de sus pecados y volvieron a Dios, ¿no? Eso es lo que nos muestra aquí. Una historia muy conocida, vamos a mirar una historia muy conocida, una parábola de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, lo dijo acerca del hijo pródigo. No sé si recuerdan acerca del hijo pródigo, la enseñanza. Vamos a mirar, hermanos, en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15. Vamos a leerlo, hermanos, por partes. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 primero. O perdón, el versículo 11 y el 12.
Tenga la bondad. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió, y le repartió los bienes. Ah, hasta el versículo ah, 16. No muchos días después, juntando todo lo que el hijo menor, dándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Y, y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? La historia del hijo pródigo, ¿no? Nosotros vamos a ver primeramente, vamos a mirar en la historia, o vemos en la historia la vida de pecado que él tuvo. Lo que habíamos leído desde el versículo 11 hasta el versículo 16, ¿no? Del 11 al 16. Vamos a mirar algunos detalles que nos habla de estos textos. Primero, lo que vemos, hermanos, es la obstinación de este muchacho, ¿no? Aquí dice el verso 11, en la parábola también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos, hablando del verso 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, estamos pensando en una herencia, ¿no es cierto? ¿Cuándo seguramente pensaba darlo el padre? Al final, ¿no? Al final. Y después de morir, normalmente es cuando los hijos eh, heredan las cosas del padre. Pero es el padre que dijo. ¿Cómo es este hijo que dijo? Dame, yo quiero, yo quiero ahorita, ¿no? Y cuando nosotros vemos esto, vemos a un joven, cuando vemos los detalles, vemos a un joven diciendo eso. No vemos a un hombre, hermanos, de unos 40 años diciendo eso, de 50 años diciendo a su padre eso. No, era un joven que no experimentaba la vida. Un joven, hermanos, que estaba al cuidado de quién? Del padre, al cuidado del padre, que tenía todas las cosas, que no le hacía falta nada, ¿no? Tenía todo. Pero de pronto, por alguna razón, él decidió irse. Pero antes de irse, primero quiso su parte, ¿no? Vemos aquí la obstinación de este muchacho. Seguramente vemos la exigencia de él. O sea, ni siquiera eran las cosas de él, ¿entiende? ¿Era de quién? Era del padre. Pero lógicamente el hijo disfrutaba de lo del padre, estando ahí en la casa. Pero ahora él reclamaba lo que aparentemente era suyo, lo que no era realmente suyo, ¿no? Entonces vemos la obstinación. Ahora, ¿qué hizo con ese dinero? Nosotros vemos, hermanos, varias en la historia, tres cosas. Verso 13, vemos la autosuficiencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Autosuficiencia, o sea, dame lo que me corresponde, yo me voy. O sea, se creía autosuficiente, es decir, no necesitaba del padre ya, supuestamente. No necesitaba de la familia ya, supuestamente. Yo me valgo para todo.
Autosuficiencia. Placeres pecaminosos. ¿Gastó el dinero en qué? Fue a hacer una inversión, fue a comprar un terreno, fue a comprar una casa, fue a, a, a invertir el dinero en algo importante, algo beneficioso para su vida. Eso está pensando él cuando cuando él dijo, bueno, dame mi dinero. No, él estaba pensando en ir a malgastar el dinero. Placeres pecaminosos, ¿no? Ahí nosotros vemos, hermanos, como nos dice, viviendo, allí desperdiciosos bienes, viviendo perdidamente, dice la Biblia. Entonces vemos nosotros a este muchacho, la autosuficiencia, gastando su vida no en lo bueno, no en lo que, en la voluntad de Dios, sino en qué cosas, en el pecado. Normalmente el hombre, ¿qué hace? Gasta su dinero en qué? En placeres del mundo. O sea, una vida, ¿qué tipo de vida? Desperdiciada. Estaba desperdiciando su vida. ¿Sí? Estaba desperdiciando su vida. Ahora, ahora le vino la tragedia a este muchacho, ¿no? Nosotros vemos el verso 14, 15 y 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera los animales le querían compartir. Hasta ese punto llegó. Imagínese el hambre que había tenido. ¿Cuánto le habrá dado el padre? Dice, dame lo que me corresponde. Sí, nosotros vemos que el padre era un hombre bendecido por Dios en lo material y seguramente le dio mucha plata, muchas cosas. Pero al final, ¿qué tenía? Nada, nada. O sea, una destrucción espiritual, destruido espiritualmente y una humillación de sí mismo. Una humillación de sí mismo. Cuando él se fue a apacentarse, él habrá pensado y habrá dicho, bueno, con este dinerito me voy a apacentar cerdos. Por supuesto que no. Pero le tocó. ¿Por qué? Porque malgastó su dinero, ¿no? Y vino la destrucción espiritual y la humillación de sí mismo. Ahora piensa espiritualmente. Una persona que está en pecado, ¿cómo está? Como este muchacho. Está viviendo perdidamente. Está viviendo no en base a la voluntad de Dios, está viviendo en base a la voluntad humana o a la voluntad de Satanás. Dios no quiere así, no quiere esto que le pase a la persona. ¿Quién quiere esto que le pase a la persona? Satanás. Él quiere destruir nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que él llegó hasta el punto de humillarse a sí mismo, al punto de buscar comida en la comida de los chachos. Buscar comida en la comida de los chachos. Imagínense eso, ¿no? Después de vivir bendecido en la casa de su padre. ¿Qué pasó? Vemos, hermanos, al hijo pródigo y vemos, ya no, hermanos, la vida de pecado. Ahora vamos a mirar la vida de su arrepentimiento. Su arrepentimiento. Primero reflexionó, Hechos 15:17. Mire, 15:17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, cuando estuve en la casa del padre no era ningún pobre. Era alguien que podía tener todo lo que quisiera. Pero ahora tenía hambre. No tenía para comer, no tenía para vestirse, para nada. ¿No?
Pero note aquí, por favor, la reflexión que él hace aquí en el verso 17, volviendo en sí. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando una persona está en pecado, necesita volver en sí. Necesita entender. ¿Recuerda, por favor, los motivos del arrepentimiento? El motivo del arrepentimiento es el castigo eterno. Entonces, necesitamos volver en sí. Si está en pecado, necesita volver en sí. O sea, pensar en su mente, ¿no? Lo que él decía, ¿no es cierto? Volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornados en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En segundo lugar, nosotros vemos que reconoció su pecado, paró de pecar, cambió su forma de pensar, ¿no? Note aquí lo que él decía. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. O sea, reconoció su pecado. Paró de pecar, ya no más esta vida. Esta vida no es para mí. Cambió su forma de pensar. ¿En qué cambió su forma de pensar? Cuando dijo, volvió en sí, cuando dijo, me levantaré e iré, ¿a quién? A mi padre. ¿No? Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Solo se quedó en el pensamiento? Porque aquí dice, me iré. ¿Sí? Me iré, me levantaré, iré a mi padre y le diré. O sea, es algo que iba a hacer. Es algo que solamente estaba ¿dónde? En su mente. Ahora, puede ser que después de una media hora cambie de opinión, ¿entiende? Puede ser que después de un día cambie de opinión. Es lo mismo ahora. Una persona puede saber cómo ser salvo y esté animada a hacerlo, pero pasa una hora, 2 horas, cambia de opinión o se olvida de lo que es Dios y sigue su vida. Ahora, con este muchacho puede haber pasado lo mismo, en el sentido de que él pensó nada más y no hizo nada. Pero su arrepentimiento se basa en eso, en que realmente lo hizo. Cambió su conducta, regresó con humildad. Note aquí, verso 20-21. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Note, por favor, la forma de arrepentimiento de este muchacho. Primero la persona. Pensó que estaba en qué? En pecado. Dice, el pecado contra el cielo y contra... O sea, eso es lo que iba a decir el padre. ¿Qué es lo que necesitamos decir a nuestro hijo? Exacto. Usted no es un cristiano, usted no es un hijo de Dios todavía, necesita este tipo de arrepentimiento. Y aquí cuando dice, ya no soy digno de ser llamado mi hijo, me como uno de tus jornaleros, lo que quiere decir es que, bueno, yo voy a hacer lo que usted diga. O sea, el hijo yo me imagino al hijo, hermano, llegando a la casa de su padre y mostrando la humildad, mas no diciendo, bueno, yo ya vengo, aquí estoy, y otra vez volver a ser capataz, y otra vez tener todas las bendiciones, ¿no? Y ahora yo me merezco todo lo que yo antes tenía. ¿Él fue con esa actitud? No, fue una actitud de humildad. Lo mismo, si nosotros aceptamos la verdad del Evangelio, nosotros debemos continuar sirviéndole a Dios. De hecho, su voluntad, ¿no? Y levantándose vino a su padre. Entonces reflexionó, reconoció su pecado, paró de pecar, cambió su forma de pensar
cambió su conducta, regresó con humildad. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Vamos a mirar, hermanos, otro caso de arrepentimiento. Vamos a pensar en estas 3,000 personas que se convirtieron a Dios. Hechos capítulo 2, versos 36 y 37. Sepa pues, precisamente toda la casa de Israel. Pero este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ok. Aquí está la primera predicación del Evangelio. Después de que Cristo se fue a los cielos, empezó la predicación del Evangelio. Básicamente en la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que enseñaba Pedro? Les enseñaba acerca de la muerte del Señor Jesucristo, acerca de su sepultura, en la sepultura de Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso les enseñaba. Y también les decía, les señalaba como culpables de pecado, ¿no? Aquí, en el 36 decía: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? Estaba señalándoles como culpables, ¿no? El 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Ahí es el punto, cuando se compungir, tiene la idea de arrepentirse. Se arrepintieron, se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que eran culpables, que ellos entendieron que estaban en pecado, ¿no? Ahora, es interesante aquí, en este versículo, donde dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que todo pecador necesita hacer. ¿Qué hago ahora que estoy en pecado? Nosotros podemos ver, hermanos, falsas doctrinas diciendo qué hacer para ser sano. Por ejemplo, hay doctrinas que dicen: no hay nada que usted pueda hacer, Cristo lo hizo todo. Cristo murió en la cruz y no tiene que hacer usted nada. Y la gente no hace nada, realmente. Sabe la historia de Cristo, que Cristo murió en la cruz y punto. Y cree que así se va a ir al cielo. Pero necesita, hermanos, tomar los beneficios de la muerte de Cristo. Otra falsa doctrina es: solamente crea o solamente tenga fe. Solamente tenga fe. Usted tiene fe en lo que hizo Cristo y ya está. Otra falsa doctrina es: realice la oración del pecador, lo que muchas veces decimos, ¿no? Venga y oremos por usted y punto. Otro es: ruegue a través de. Los católicos dicen la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Acepte a Jesús en su corazón. Recuerden, por favor, en el verso 37, cómo termina diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban en pecado,
La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué hacer? Vamos a mirar, hermanos, la respuesta del Evangelio, de la Biblia. O sea, ¿cómo respondió Pedro? ¿Qué debo hacer? Al oír esto, dice otra vez, pensamos en este texto, se compugieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta bíblica? ¿Cuál fue la respuesta del Espíritu Santo por medio de Pedro? Hechos 2:38. Léanlo, por favor. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí viene el punto también. Nosotros estamos hablando de arrepentimiento. Vete aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, antes de bautizarse, ¿qué necesita la persona? Arrepentir. Arrepentir. Pedro les dijo, arrepentirse. Recuerden, por favor, la pregunta era, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta bíblica fue, arrepentirnos. Recuerden, por favor, nosotros estamos hablando de arrepentimiento, toda esta lección, ¿no? Recordemos, por favor, que este hijo pródigo regresó a su padre. Y así nosotros debemos regresar. Si estamos en pecado, necesitamos venir al Padre un arrepentimiento. Entonces, es necesario el arrepentimiento. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. No existe otra forma. Si alguien se inventa otra fórmula, no es bíblico. Si alguien dice, yo no quiero este plan, está bien escuchar la palabra de Dios, pero yo no quiero ni arrepentirme ni bautizarme, entonces no va a ser perdonado los pecados. Tampoco ir al cielo. Necesita arrepentirse, venir como obligada y bautizarse para el perdón de pecados. Necesita hacerlo. Necesita hacerlo por el bien espiritual suyo, para ser salvo, para ser salva. Sigamos pensando en estas personas, en estos 3,000. La respuesta del Evangelio. ¿Qué pasó con estas personas? Recuerden aquí, decía, ¿qué haremos? Él dijo, esto necesitan hacer. ¿Ok? Esto necesitan hacer. La pregunta obvia es aquí, ¿lo hicieron o no lo hicieron? El punto es que, hermanos, aquí necesitamos darle una respuesta a Dios. La respuesta a Dios es hacerlo, yo lo voy a hacer o yo no lo voy a hacer, pero debe haber una respuesta. Porque todos tenemos pecado. Y si todos tenemos pecado, si Dios nos dice qué necesitamos hacer para ser perdonados, nosotros necesitamos darle una respuesta. Y cuando nosotros, hermanos, escuchamos de qué haremos y sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos, le estamos dando una respuesta a Dios. Le estamos diciendo, pero nosotros no estamos diciendo sí. En este caso, hermanos, nosotros vemos, hermanos, lo que ellos necesitaban hacer. La pregunta obvia es, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Veamos, por favor. Ahora vemos, nosotros aquí vemos en el verso 38. Después de predicar un poquito más, en el verso 41 nos dice lo siguiente. Léanlo, por favor. Cualquiera. Léanlo, por favor. Sí, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy amable. Los que recibieron su palabra, los que
recibieron su palabra. ¿Qué decía su palabra? En el 38. Arrepentíos y bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Para qué era el bautismo? Ahora, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo quiero que ustedes recuerden el estudio anterior, el estudio del jueves pasado. ¿Por qué, según el estudio pasado, por qué razón necesitamos bautizarnos? ¿Recuerda? Lavar los pecados, sí. ¿Pero por qué? ¿O con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada? Que solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y la forma de cómo somos lavados con la sangre de Cristo, vimos nosotros a través de la palabra, que fue a través de qué? A través del bautismo. Entonces, cuando dice aquí que, cuando dice arrepentidos y bautícese, pensemos, ¿por qué razón tenía que bautizarse? Porque solamente la sangre de Cristo puede lavar el pecado. Y nosotros nos lavamos el pecado a través del bautismo. Estas personas que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, lavados con la sangre de Cristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Notemos aquí. Nosotros vemos, hermanos, este paso. Se bautizaron para el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo en el agua, ¿no? Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. Note aquí, Mateo 16, 18. Aquí. Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, hermanos, instituyó su iglesia en ese día. Nosotros necesitamos venir a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Yo, dice aquí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No? Ahora, estas personas que vinieron a la iglesia del Señor, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las y en el participo del pan, y en las oraciones. Una pregunta. Una vez bautizadas, ¿ya no tienen nada que hacer? ¿Ya se va a la casa y se acabó? Desde ese momento empieza el servicio a Dios. Desde ese momento empieza a servir a Dios a través de su iglesia. ¿No? A través de su iglesia. Por eso es estas personas de aquí. Ahora ya cristianos perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo se hace eso? Cuando estamos reunidos como iglesia. Entonces, no es que uno se convierte a Dios y se olvida. No, por eso hablamos del arrepentimiento a Dios. Es decir, todos los salvos fueron añadidos a la iglesia que Cristo edificó. Conclusión. En conclusión. El arrepentimiento es necesario para tener comunión con Dios. Si no hay arrepentimiento, no existe comunión aquí en la tierra. Uno puede decir muchas cosas acerca de Dios, ¿no? Pero Dios, ¿cómo le ve? Dios le ve como una persona separada de él. ¿Por qué? Porque tiene pecado. No tiene comunión. El arrepentimiento es necesario para nuestra
salvación. Como vimos nosotros aquí, los 3000 fueron salvos con la sangre de Cristo a través del bautismo. Y por último leemos este texto, recuerden, Lucas 24, 45 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados hermanos y amigos, Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Se ha predicado su palabra, se ha enseñado. Aquí nosotros vemos, hermanos, 3000 personas añadidas a la iglesia. Y esas personas ahora están vivas o están muertas. Están muertas pero salvas. Hoy en día es nuestro tiempo aquí en esta vida. Antes que demos el último suspiro, necesitamos ser salvos. Y es indispensable el arrepentimiento, venir a Dios con verdadero arrepentimiento y servirle a Dios el resto de nuestra vida. Amados hermanos, gracias y que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amén.